Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics Especial 2025. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Venimos con el último programa del año, con el especial, con, bueno, pues los tebeos que nos ha apetecido meter del año. Sí, había más. Quizá alguno de estos podía haberse quedado fuera en otra circunstancia. Pues sí, y otro también podría haber entrado, sí. El criterio básico suele ser el siguiente. Números 1 de los que hayamos hablado este año, colecciones cuyos números 1 hayamos hablado este año, y que nos apetezca meter. El que lo quiera que lo llame una lista de favoritos, de los mejores o de lo que quiera. Al final es como quien dice el último Irresistibles del año. Sí, al a ver, final, un poco... es una de estas cosas de... Y al final este año, ¿qué tal ha sido? ¿Bueno, malo, regular? Bueno, no sé, vamos a mirar qué números, qué colecciones nuevas han salido este año y vamos a ver qué títulos nos saltan a la cabeza como, bueno, pues este está bien, este lo más merece memorable o, no sé, lo más recomendable. Llamativo, que nos haya impactado, que nos haya gustado, que nos haya llamado la atención, lo que sea. Sí. El programa de fin de año, vaya, quiero decir, el especial 2025. Empiezan a ser años ya como para tener que explicar mucha hostia, pero bueno, si cualquier número de Spider-Man puede ser el primer número de Spider-Man de alguien, pues... Cualquier especial de fin de año de Entre Cómics puede ser el especial de fin de año de Entre Cómics de alguien. Sí, el primero. Pues esperemos que no el último. Obviamente los que nos escuchéis semana a semana os vais a encontrar aquí muchas colecciones de las que nos habéis oído hablar muchas veces. A la fuerza, básicamente. De todas formas, también sabéis que dependiendo del año suele haber a veces más o menos discrepancias porque normalmente tendemos a hacer la lista, digamos, por separado y después tendemos a unificar donde hay puntos de encuentro, que suelen ser bastantes, y a veces dejarnos un poquito de manga ancha para, bueno, pues mira, yo voy a meter este otro que también igual, pues a ti no te hace mucha gracia, pero a mí sí. Y... Sí, las listas, depende del año, las hemos estructurado de distinta manera. A veces iba algo muy llamativo al principio y luego otras cosas. A veces iban intercalados los que teníamos juntos y luego los por separado. A veces delante los por separado y luego los juntos. En este caso no, en este caso es un batiburrillo de 13 tebeos. Cuyo único criterio de orden es el alfabético. Sí, correcto. Y en el que en realidad ha habido bastante quórum respecto a, pues esto debería estar, ¿no? Pues sí, debería estar. Y eso, y si nos dejamos este fuera, bueno, pues mira, no voy a pelearme por ese tebeo en concreto. Si quieres dejarlo fuera, lo dejamos fuera y ya está. Uh-huh. Siguiendo con el orden alfabético, de todas maneras, pues este año, y teniendo en cuenta la línea esta que tiene DC, que empieza por Absolute, pues es que no es muy difícil adivinar. El inevitable. El inevitable. Este ha sido el año... A ver, ha sido el año de muchas cosas. Y lo está siendo. Y lo está siendo. Esta misma semana salió el número 7. Pero entre otras cosas ha sido el año de Absolute Martian Manhunter, escrito por Dennis Camp y con apartado artístico, dibujo y color de Javier Rodríguez para DC. En la serie, una de las series con las que hemos sido más pesados este año, una serie con la que hemos disfrutado como enanos, una serie de la que hemos visto charlas en el Cómic Barcelona, de todo. Esa es la serie del año, una de ellas al menos. Técnicamente no era sobre esta serie, era sobre Zatanna. Bueno, era sobre Javi. Todavía sí.
Sí, pero bueno, quiero decir, todavía no había salido aquí, iba a salir en septiembre. Sí, pero bueno, enseñaron unas páginas, Borja y él. Y... Sí, había ya unas previas, ya sabéis que esto funciona con meses de antelación, es el negocio, amigo, es el negocio de los estadounidenses. Y Absolute Martian Manhunter, por otra parte, que ha cogido un poco, no voy a decir por sorpresa, al mercado estadounidense, pero ha sido una pequeña sorpresa respecto a la buena acogida que ha tenido. La línea Absolute en general está aparentemente vendiendo como churros. Nosotros no somos de los que solemos andar mirando cifras, pero te acaban saltando la cara en redes sociales y tal. Y por lo visto está funcionando, vamos, de maravilla. Lo cual en este caso concreto y en algún otro nos alegra un montón. Sí, es gracioso también que Absolute Martian Manhunter es, yo creo, sin equivocación, la colección más extraña o estrafalaria, o al menos que se aleja un poquito más de lo que uno podría esperar de la reinterpretación de los héroes dentro de esta línea Absolute. Sin duda. Porque, bueno, el resto son más o menos una reinterpretación de lo mismo, con, bueno, cambiando algunas cosas, y esto es directamente, es casi otro personaje. Sí, en otros casos tienes Batman, pero Wonder Woman, pero con el origen cambiado y cómo eso influye en cosas y tal, y Green Lantern. Y Superman, y tal, no sus sé cosas. qué. Superman, si resulta que esto es un poco como Detective Marciano. Igual para empezar es más casi un concepto que un personaje físico. Sí, exacto. Y yo creo que eso es parte de la gracia y el éxito de la colección. El hecho de que en el fondo, en el nivel más superficial, tú estás leyendo la historia de este detective John Jones, que pues tiene movidas en la cabeza. Sí. Y las movidas estas en la cabeza son muy locas y muy raras, pero no te impiden en absoluto seguir el rastro de lo que está investigando o mirando lo que le va pasando. Es como una capa superior que está ahí, que le da otro nivel de lectura, otro giro, otra manera de interpretar lo que va sucediendo, y eso hace, acompañado de, y bueno, hola, soy Javier Rodríguez, os he hablado acerca de lo que hago yo con una página, ¿no? Pues acompañadme durante las siguientes 20 páginas que vais a flotar. Y le da ese aire psicodélico, pop, etcétera, etcétera, que pues ha llamado tanto la atención y que está tan bien y que sobre todo le pega tan bien a la historia. Yo algunas veces con el trabajo de Javier Rodríguez ya he dicho que, o sea, me encanta su trabajo, pero hay colecciones en las que lo veo más fundido, digamos, con lo que es la colección, más en conjunción con lo que se está contando en el tema, y otras veces menos. Aquí creo que encuentra el equilibrio perfecto entre cómo cuento la historia que se está contando de una manera original, gráfica, imaginativa, y tiene la historia, le da suficiente espacio para cuando quiere ser realmente muy loco, serlo y tener una razón para serlo y que al lector no le choque más allá de lo imaginativo que pueda ser, y cuando no, es un tebeo, entre comillas, normal. Entre comillas, porque al final el cómo lo estás contando, ya lo hemos dicho más de una vez cuando nos topamos con alguna de estas historias de apariencia sencilla, el cómo lo estás contando es una parte enorme de lo que estás contando. Al final, si en cualquier TVO, al final estamos hablando de narrativa visual, sin eso no tienes nada, tienes un montón de palabras en una página. Entonces, el cómo lo cuentas es vital. Como decía, muchas veces lo hemos dicho en TVO súper sencillo, es decir, bueno, pues la historia, bueno, más o menos derivativa, no sé qué, no sé cuántos. En este TVO igual no es lo más original, pero cómo está el ritmo, lo limpio que está contado, cómo fluye la narrativa, que te lo lees en un suspiro, que el acting está bien, que un montón de cosas. Y en este caso, pues aquí es eso, sin quitarle mérito evidentemente a Dennis Camp, Javi hace magia. Entonces, sobre la magia de Javi se sustenta el TVO. Sí, y después está el rollo este de que temáticamente gran parte de lo que interesa del TVO son las emociones humanas. Miedo, dolor, empatía. Y esos son sentimientos universales, pero al mismo tiempo cada persona las sentimos de una manera muy individual. Lo que hace que
cada uno entienda el tebeo a su manera. A ver, siempre pasa, cada uno somos un lector diferente y lo leemos de manera distinta, pero incluso los temas que trata, bueno, hacen que te permitas, es decir, uno tiene la sensación de estar leyendo una historia también para sí mismo. Al final estás leyendo una historia muy humana, muy cercana, en el marco de una investigación noir clásica cuya dedicación le trae problemas al detective, en el marco de una historia abstracta de concepto loco, en el marco de Javi haciendo lo que le da la gana, con la paleta de colores súper chiflada al servicio de la historia, en el marco de, pues cogí el personaje y lo diseñé con plastilina. Sí. Quiero decir, es todo. Es también quizá una de esas colecciones y unos de esos personajes también, a ver, cuya parte del éxito está en que caen simpáticos desde el principio. Son visualmente simpáticos, atractivos. También. Sí. Podrías dibujar esto de una manera más realista y con más sombras y que la idea del marciano sea como si fuese más de verdad y joder, pues más elaborado. Sí, ¿no? Y más realista, en plan, no, pues tiene como músculos y pues su boca tiene, ya sabes, pues tiene labios y tal, quiero decir, no, pues otro estilo de dibujo, por así decirlo, y pues sí, pero me cuesta imaginar cómo encajaría, pero en parte funciona porque es muy de mentira. Es decir, muy de mentira. Es muy de fantasía, es muy... Abres el tebeo y no hay ningún asomo de estar representando el mundo real. Es como estar representando el mundo del tebeo. Sí. Y dentro de la verosimilitud del mundo del tebeo hay un reflejo de nuestro mundo y tal. Es perfecto, pero está ahí. Funciona con una paleta emocional. Sí, son colores chillones, son personajes un poco caricaturizados, porque, joder, pues sí, el detective es el detective, pero es un poco más cabezón y tiene unos ojos así. Porque recordemos, bueno, unos ojos, uno. Bueno, sí, bueno, el detective tiene... Sí. Bueno, sí. Sigue siendo una persona. Sigue siendo una persona. Porque, recordemos, nunca hay que confundir verosimilitud con realismo, que a veces pasa. A veces nos patinamos. Quiero decir, una cosa es que todo encaje dentro del tebeo y sea verosímil, es tu hostia. Qué idea más loca, pero qué bien le encaja. Aquí está la resolución de esta trama, vale, pero funciona perfectamente a nivel emocional. Otra cosa es que sea realista. Que eso, pues, a veces importa, otras veces no. Pero ya digo, es muy interesante el hecho de que sea tan icónico, de que el diseño sea tan fácilmente reconocible y tan automáticamente querible, deseable. O sea, tú ves el diseño del marciano y no piensas en una cosa peligrosa, en una cosa amenazante, en un... No, sostiene un equilibrio bastante chulo entre que sea, pues eso, muy, muy otredad, sea marciano. Es como esto no es una persona, no es humano, pero al mismo tiempo no lo es de una manera amenazadora. Sí, y después el modo en el que la historia está hilada y cómo trabaja un poco también el guión de Dennis Camp, y tiene esa cualidad de ir contando sin necesidad de ir explicando. Uh-huh. Y eso también es un valor que a mí al menos me gusta mucho en los tebeos. Es como, vale, estoy leyendo y estoy interpretando lo que está pasando sin necesidad de que me cuentes. No hace falta que nadie mastique nada aquí. Eso es como porque ya el trabajo que hace el tebeo es tan bueno entre el texto y el dibujo y todo el conjunto, que pues no necesito una caja de texto al final que me explique y esto es lo que él está viendo, como él percibe que no, ya lo estoy leyendo. Uh-huh. Y pues está muy bien el Absolute Martian Manhunter que como dices ha salido el número 7, vamos, esta semana. Sí, después de una pausa comienza la segunda mitad del volumen, se supone, y una maravilla. Está muy bien. Absolute Martian Manhunter. Escrito por Dennis Camp, con apartado artístico, dibujo y color de Javier Rodríguez para la editorial DC. Una editorial que no vamos a dejar. Por otra parte, porque el segundo de los títulos, por el dichoso orden alfabético, es Batman Dark Patterns. Escrito por Dan Waters, con dibujo de Hayden Sherman, con colores de Triona Farrell, para DC también, en una colección que, fíjate tú, estaba yo convencido de que ya en el programa de final de año del año pasado habíamos hablado, lo habíamos metido, aunque sea por el número 1. Pero creo resulta recordar
que salió la semana después de que grabásemos el primer número o algo así. Es posible. O algún tipo de circunstancia de esas. Ha habido años en los cuales hemos metido TVOs con 1 o 2 números. Este año pasa más adelante. Y ha habido otros momentos donde lo hemos dejado y lo hemos metido al año siguiente, dependiendo de cuándo saliera. Directamente, evidentemente, si sale después de que hayamos grabado, difícilmente lo vamos a meter en el programa para hacer un cortapega y tal. No ya grabado, sino el programa publicado también, claro. Con lo cual, normalmente a veces hay cosas que se pasan de un año a otro o salen un poquito antes tal vez de lo que deberían. No es el caso. Este creo que directamente salió después del programa y se ha publicado en su totalidad desde entonces. Esto es un milagrito. O sea, en un año has tenido los 12 números. Los 12 números. Sus 4 arcos argumentales con toda la historia completa que arranca desde el primer número de fondo, quiero decir, y termina en el último. No recuerdo cuándo fue la última vez que leí una colección capaz de empezar y terminar en el mismo año siendo 12 números. Bueno, o sea, a ver, para empezar tendría que empezar, pues eso, muy temprano, finales de diciembre, enero y tal, para que te coincidiera además con nuestro calendario. Sí, no, pero vamos, que es una cosa, solamente por eso ya es una rara avis. Uh-huh. Y después está el hecho de que Batman Dark Patterns es un tebeazo. Sí. Tenemos una Gotham un poquito más versátil de lo habitual, de la que se permiten otras perspectivas en otros entornos que normalmente no se suelen ver en la ciudad. Tenemos un ángulo también de momentos distintos, mucha escena diurna en algunos momentos, etc. Y tenemos todo eso construido, todo eso hecho para construir una Gotham un poquito más variada y complicada, en la que arrojar un Batman relativamente nuevo en una serie de historias con un fuerte toque de terror. Sí. Correcto. Y es en toda esa mezcla donde tienes una serie de 12 números espectacular. Pues tienes un Batman que lleva 3 años, creo que dice al principio, que le echa un ojo, 3 años haciendo de Batman. Y, claro, esa parte de terror por un lado y también la parte de detective. O sea, el Batman que seguimos en esta colección es el Batman que investiga crímenes, sucesos, desapariciones, lo que sea que pasa, y su enfoque no es, bueno, pues llego, meto al batordenador, no sé qué, el batordenador me dice a quién tengo que pegar y dónde, o dónde tengo que ir para pegarle a alguien. Tengo que sujetar de una azotea para hacerle preguntas. Entonces voy y pues le pego y pues ya está, porque el problema era que había que pegarle a alguien. Y eso es uno de los aciertos de la colección. Es como, eres Batman, puede que inevitablemente al final le pegues a alguien, pero tu problema no es tener que pegarle a alguien. Tu problema es quién es el que tengo que pegar, por qué le tengo que pegar y por qué está pasando lo que está pasando. A veces incluso desde el primer arco si ni tan siquiera te puedes permitir pegarle. Sí, eso también. El primer número motivos. Que estaba revisitando también un poco hace un rato, el propio Batman, que empieza con un monólogo de Batman, bueno, tampoco sorpresas cero, en plan Batman y sus monólogos y tal, diciendo, bueno, sí, es que hace ya tiempo que me di cuenta de que no puedo controlarlo todo en Gotham, no puedo salvar a la gente de sí misma, y es como, pues chico, pues hago lo que puedo, ¿no? Y ya está. Y parte de la gracia de la colección es que la gente de Gotham también es muy rara a veces. A veces, porque sí. La ciudad es una amalgama de cosas malsanas, barrios con mucha historia, tradiciones muy locas, y la propia Gotham, en esta frase muy de cliché, pues es también como un personaje más. Tal y cual, y que es inevitable decirlo. Cuando un TV Batman es bueno hay que decirlo. Pero es verdad. Sí, curiosamente sí, del cual, como decía al principio, vemos más facetas que nunca. Esa Gotham de las afueras, esa Gotham de día. Y después, pues Hayden Sherman hace un trabajo notable / sobresaliente. Hace un trabajo de escándalo. Como ya comentamos en el Absolute Wonder Woman el año pasado, porque ese sí que es del año pasado, el trabajo es espectacular, es escandaloso, es el nivel de detalle es increíble, el acting es espectacular, es simplemente increíblemente acertado porque es muy humano. Los plantea de manera muy falible, igual que su Wonder Woman es que es un pedazo de pan y al mismo tiempo una fuerza implacable.
Es como esta. Este Batman lo ves interesado, lo ves despierto, lo ves dedicado, pero lo ves humano. Y eso con máscara y todo. Entonces es todo ese conjunto de esa textura de la ciudad, como decía, en entornos muy variados, con ese acting, el cual lleva el TVO a ese territorio tan chulo. Sí, que el dibujo está muy bien hecho y que está muy detallado y que hay un trabajo guay ahí de elaborarte unas viñetas raras y tal, sí, pero son un montón de pequeñas cosas al servicio de la narrativa. Al final es una cuestión de fundamentos sólidos lo que saca el TVO adelante. Y no solo eso, que en estos tiempos que corren también de arcos argumentales prácticamente inacabados, inacabables, que no se terminan nunca y tal, 3 números. 3 números. O sea, planteamiento, nudo y desenlace. Y a otra cosa, no necesariamente totalmente desconectada, porque al final lo estás poniendo todo bajo la misma colección y pues puede que eventualmente haya cosas que reaparezcan o tengan conexiones o lo que sea. Pero para el último arco, vaya. Pero 3 números. Y además 3 números distintos. O sea, quiero decir... 4 arcos distintos, dices. Sí, son 4 arcos distintos con... enemigos o rivales o problemas diferentes que exigen cosas un poco distintas por parte de Batman y a veces con un sabor incluso de esto que dice, o sea, esto no es que esté inspirado es que directamente has dicho, me voy a hacer un esto con Batman. Ah, sí. Me voy a hacer un The Raid con Batman. Correcto, me voy a hacer un The Raid con Batman. ¿Por qué no? Es como, joder, es una idea cojonuda. Al final es curioso porque consigue una paleta de colores, por llamarlo de alguna manera, una paleta de situaciones súper amplia con relativamente pocos elementos. O sea, cada uno de los arcos está circunscrito a un antagonista concreto en unas circunstancias muy específicas y luego consigue reducir las necesidades, entre comillas, de un TV Batman reduciendo los secundarios. Es decir, cada arco tiene sus secundarios concretos y los secundarios que reaparecen a lo largo de los arcos son... ¿Dos? Sí, correcto. Es decir, Gordon y el forense. Sí, exacto. Básicamente. Entonces es como, lo limita muchísimo. Entonces consigue un momento muy compacto. Es todo el rato el mismo TVO, pero siempre es un TVO distinto. Sí, ¿no? Y después, tal y como está escrito por Dan Watters... o sea, no te sabría decir exactamente cuáles son las líneas maestras, digamos, de caracterización del Batman de Dan Watters, pero cuando lo leo es Batman. Uh-huh. Es decir, y es Batman, pero no es... O sea, no es el Batman llevado en una dirección hasta el extremo, que es el Batman infalible, o el Batman que te parte el alma, o el Batman que... O el Batman absoluto. O el Batman absoluto. Es decir, no es este rollo de decir, bueno, pues voy a coger Batman, una faceta de Batman, la voy a poner al máximo en alguna dirección, y entonces ese hecho de estar exagerado, entre comillas, en alguna dirección... Lo hace reconocible. Lo hace reconocible. Digo, no, quiero decir, es un Batman como muy estándar, muy medio, muy bueno, pues sí, joder, pues si tengo que pegarle algo, soy capaz de pegarle algo, si tengo que investigar algo, soy capaz de investigar algo, pero detecto cosas, tengo cierta reputación en la ciudad, pero ni soy la leyenda urbana de la noche de no sé qué, vengador no sé qué mierdas, ni soy el detective infalible que ni no sé atropello gente. Ni atropello gente. Simplemente soy la mezcla, la amalgama de todas esas cosas de una manera más o menos equilibrada. Una vez más funciona igual que esta Gotham. Son muchas perspectivas de muchas facetas del personaje. La verdad es que he disfrutado muchísimo. Es una coleccionaza enorme. Falta la mitad por publicar aquí en España, pero está muy, muy bien. Sí. Batman Dark Patterns. Escrito por Dan Watters, dibujado por Hayden Sherman, coloreado por Triona Farrell para la editorial DC. ¿Qué más hemos tenido este año? Pues mira, hemos metido en la lista una colección que en realidad es una secuela. Uh-huh. Se trata de Beneath the Trees Where Nobody Sees, Rite of Spring, de Patrick Horvath, que pues él dibuja y él se lo guioniza se lo come. y él colorea y pues de Patrick Horvath, ya está. Para IDW. Que ya tuvo un primer volumen atómico que se ganó el puesto además en esta lista de final de año también. Uh-huh.
con un montón de alabanzas a un montón de cosas que hacía bien, y que vuelve con un volumen 2 y donde uno esperaría que la sorpresa, el shock, el impacto, el tal, pues disminuyese, porque ya sabes más o menos de lo que va, te encuentras, yo al menos, en mi caso particular, con que me resulta cada número más interesante e intrigante que el anterior, y en el que estoy continuamente queriendo leer más para saber cómo va a continuar la historia y cómo van a seguir entretejiéndose todos los personajes, los sucesos, los planes, en una maraña que es interesantísima. Esta todavía no ha acabado, a diferencia de la anterior de Batman, y estamos muy pendientes de ver cómo remata. No le deben quedar muchos números, pero sí que es cierto que en ese sentido comparto la sensación. Cuando arranca el primer número de este volumen 2, esa curiosidad de decir, bueno, y ahora a ver qué os vais a inventar, por qué de derroteros vas a llevar la colección y tal, y empiezas a ver con qué herramientas estás jugando, qué tipo de dificultades podrían aparecer y tal. Y oye, es interesante. Pero luego te pones a leer número a número, lo que decías antes, y de repente es como, te quedas esa sensación de terminas el número, no sé en qué momento pasaría, en el tercero o en el cuarto, te quedas sentado mirando un momento a la nada y dices tú, espera, está mejor, me está gustando más que el volumen 1, ¿es eso acaso posible? Te quedas con esa sensación rara de decir, espera, es todavía mejor. Sí, quizá porque a pesar de todo lo bien que estaba el volumen 1, que estaba muy bien, pues también tenía que presentar un poco el pueblo, los personajes, a la protagonista, y eso quieras que no, aunque estaba hecho muy bien y muy cuidado, pues al final te lleva tiempo, te lleva espacio en página, necesitas renunciar a ciertas cosas y quizá tomar algún pequeño atajo aquí y allá para poder llegar a contar tu historia y tal. Aquí la historia es como mucho más, no sé cómo llamarlo, directa o centrada, o está mucho más, digamos que las dificultades están mucho más identificadas. Es como, vale, este es el problema, y vamos a ver cómo navega nuestra protagonista una vez más esta dificultad en la que ha tomado además una parte activa. Es raro porque no es que el tío esté exento de ciertos deberes, porque tiene que presentar personajes nuevos, porque incluso tiene que presentar ciertas facetas del pasado de la protagonista, pero aún así creo que simplemente se basa en que, creo que el impacto o lo llamativo del volumen, al menos por ahora, se basa en que simplemente es una situación algo más elaborada. Sí, exacto. Al final es eso, es como, bueno, pues esto es más complicado. Sí, hay más piezas en movimiento, y está entretejido tan bien que eso no lo hace pesado, sino que lo hace es más intrigante, más interesante. Entonces es eso, es como te estás llevando, entre comillas, más te veo. Es como todo lo que me gustaba del volumen 1 está aquí. Y igual no he podido arañar tanto de presentaciones como podría, aunque seguramente sí, evidentemente has ahí aligerado la carga porque todo el pueblo está ya en marcha y la situación, el lector está acostumbrado a las maneras de funcionar y tal. Y así puedes montar toda esta historia un poquito más complicada, con sus vericuetos, dedicándole buena parte según qué números a aspectos muy específicos, que antes igual tenías que ser más horizontal y más generalista con el planteamiento. Es brillante, ya te digo, todavía faltan números para que acabe, pero... No, a ver, y después pues sigue estando igual de bien dibujado, sigue teniendo ese encanto del pueblito idílico, de los animales antropomórficos. Sí, ahí no ha pasado el tiempo, vaya. De hecho, literalmente, pues el primer volumen es del año pasado, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, es, pues eso, para mí una sorpresa. Porque yo creo que todo el mundo estábamos un poco expectantes de ver, bueno, a ver, el primer volumen estuvo muy bien, pero nos pillaste con la guardia baja, no sabíamos muy bien a lo que veníamos, ni sabíamos muy bien qué esperar. Ahora, amiga mía, pues ya sabemos, amigo, este no es Patrick. Sabemos... Creí que lo decías por la protagonista. No, sabemos a lo que venimos y vas a tener que trabajártelo más.
Y lees el primer número y dices tú, tampoco estoy tan impresionado. Lees el número 2 y dices, vale, empieza a considerarme un poco impresionado. Lees el número 3 y dices, bueno, dame el número 4 y luego ya hablaremos de si estoy o no impresionado. Y la verdad es que es otra colección que a mí, en cuanto aparece en la lista de, uy, esta semana tenemos un número de Beneath the Trees, es como, me falta tiempo para leer. O sea, hay una serie de colecciones que a veces las leo lo primero de todo y otras veces, si la semana viene un poco cargada de otras cosas que no sé muy bien cómo van a ser, me las voy guardando en puntos de las lecturas para decir, bueno, a ver, llevo 2 borras de Marvel y llevo otra borra de no sé qué, ahora me voy a leer un TVO que sé que está bien. Y no sé. Me gusta mucho, la verdad. Y está hecho con mucho mimo y con mucha atención al detalle. O sea que... sí, ¿no? Fue el año Una maravilla. Me he perdido un rato en mis búsquedas. Ah, sí. Muy bien. No, que fue el año pasado. Que no tiene pérdida. Sí. Seguro que sí. Beneath the Trees. Sí. Beneath the Trees Where Nobody Sees. Rite of Spring. De Patrick Horvath para IDW. Otro de los grandes de este 2025. ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante. Pues después de la B de Beneath, la B de Blade Forger. Blade Forger, escrito a la limón por Iñaki Roy Miranda, dibujado por Iñaki Miranda, colorado por Eva de la Cruz, para Mad Cave. Me hace mucha gracia este tipo de... cuando decimos los autores, porque hay algunas cosas que para mí en mi cabeza son ya como debe de ser para la gente, eso de dime la alineación de no sé qué equipo que ganó la liga de no sé qué año, que te lo sabes de carrerilla. Uh-huh. Pues esto es un poco lo mismo. Es como, pues claro, si es que además siempre son los mismos. Es como Iñaki y Roy Miranda, Iñaki Miranda, que Eva de la Cruz colorea. El equipo, lo que va Miranda con Eva de la Cruz al color, sí. Sí, lo que va cambiando es la editorial, que en este caso es Mad Cave. Sí, lo que va cambiando es la editorial, porque bueno, pues Aftershock ya tal. Ya tal. Blade Forger. ¡Wow! Esto que vienen los hermanos Miranda y después de que ya no estuvieran enamorados con Will If y cosillas así, dicen, pues os voy a contar una movida, una saga así flipante con unas espadas en un mundo raro y tal. Y esta cosa va a ser una historia intergeneracional. Aquí va a haber mucho lío. Esto es una saga muy épica y tal y cual, con un montón de movidas y dinastías y asuntos y venganzas y hostias. Ajá. ¿Y esto cuánto vais a tardar? No. En los primeros 6 números ya tengo varios saltos generacionales y unas movidas que se te va la olla. Y dices tú, ¿perdón? Dices tú, bueno, a ver, pues hay que hacer apuestos donde se pone el dinero de apuesto a que esto no sale bien, porque esto nunca sale bien. Ir tan rápido quiere decir que tienes muy poco tiempo para cada personaje. ¿Cómo vas a hacer que me importe la historia, que me importen los personajes y resulta que algunos los veo un número y no los vuelvo a ver? O igual los veo un número y aparecen un flashback dentro de 2. Esto no tiene ni pies ni cabeza y esto pues os vais a pegar el morrón. Pues no. Pues resulta que no, resulta que funciona. Es graciosísimo porque buena parte de la premisa se centra en decidir quién manda en este mundo en un torneo flipante súper loco con espadas y poderes. Y luego, dicho torneo, ocupa relativamente pocas páginas y cada vez que las tiene es para drama y golpes de impacto emocional. No es para ver una pelea flipante, que es que están bien las peleas flipantes, pero lo importante no es eso. Entonces todo lo demás es lo que sucede entre torneos. ¿Qué pasa con los distintos miembros de las familias gobernantes? ¿Qué pasa con todo ese drama? ¿Qué pasa con esa búsqueda del poder? El que manda, ¿qué hace con el poder que tiene? ¿Qué decisiones toma? ¿El pueblo cómo reacciona? Pues eso, es una locura y es fascinante que cuente tanto en tan poco tiempo y que no parezca apresurado. Sí, funciona muy bien. También, a ver... La colección empieza quizá con un estereotipo. El de, bueno, el chaval joven, el héroe humilde que viene a no sé qué y tal, que ayuda a que pues con relativamente poco pues tú ya te haces a la idea y estás a bordo, porque es el personaje al que es fácil apoyar y es fácil entender. Es como, claro, es humilde y quiere... No, pues la justicia y la libertad y porque acabar el pueblo con la durante mucho tiempo ha sido oprimido. Y ya está. Pero es que después la colección dices tú, pero es mira, una de las
cosas maravillosas de esta colección es que cuando abres un nuevo número, no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar. No sabes muy bien quién va a ser el protagonista, ni Claro, cuál va a ser el núcleo de la historia o el conflicto principal. Evidentemente no vamos a entrar en spoilers porque nunca entramos en spoilers, pero tú abres esta colección esperando, vale, este es el protagonista al que voy a seguir en su búsqueda por intentar ganar este torneo e implantar un sistema más justo, y a lo largo de los números veré pues cómo evoluciona, cómo llega a la capital, a qué gente se enfrenta, si al final consigue ganar o no, y tal, de cerca los números. Y los hermanos Miranda te dicen, no, esto va a ir mucho más rápido que esto. Esto es tu primer número. Ya veremos quién gana y quién no. Y ya veremos que quién gana qué hace con el poder de ganar. Y dices tú como, perdona, pero no, este protagonista no me habéis presentado para que lo siga a lo largo de varios números. No, bueno, a ver, ya veremos. Y es como, Y es una sensación súper descolocante que en muchos casos, en otros TVOs tal vez te puede decir, bueno, a ver, aquí se les ha ido la olla. Y generar cierto rechazo aquí es magnética. Es adictiva, es como, dame más. Aquí estás moviendo lo que interesa y estás literalmente quitándole la grasa al TVO. Quiero decir, estás podando todo lo que no quieres del TVO. Y es acojonante lo bien que lo hacen en un ejercicio en el cual sería fácil pasarse. Sí, supongo que esto obviamente pues habría que preguntar a los autores y tal. Ajá. Pero mantener un protagonista demasiado tiempo hace que normalmente que el lector se identifique con el protagonista. Y tienes un poco esa identificación un poco extraña de que a veces tu protagonista puede ser un gilipollas o un villano, un no sé qué, pero tú le sigues apoyando porque es tu protagonista, es tu punto de entrada, lo has seguido una serie de números, quiero decir, te cuesta aceptar que... Tiene que ser el bueno. Correcto, es como, pues Cíclope lleva siendo un gilipollas, no se sabe ni cuánto, no, pero Cíclope es Cíclope y está bien, y digo, no, que es el villano, macho. Luego así acabas con esas lecturas de Rosa con las que acabas. Sí, también. Entonces, si tu interés no está en el protagonista, sino en la razón de su lucha, pues tienes que poner el foco en el TVO de otra manera para que lo que importe sea aquello por lo que lucha, no que sea él el que lucha. Entonces, bueno, a ver, no digo que sea la manera más elegante el decir, bueno, pues igual aquí un time skip de no sé cuántos años y a cascarla, pero sí que es una manera efectiva de que tú como lector entiendas que no es necesariamente los personajes lo que tiene que centrar tu atención. Que están ahí, ¿eh? O sea, que sí, no, y están muy bien, además. Ojo, quiero decir, es que si no, no funcionaría. Pero yo no sé cómo lo hacen. O sea, quiero decir, se me escapa. No sé cómo puede funcionar esto así de bien. No sé. Quiero decir, igual hay otro TVO hecho de descartes de este TVO. O sea, yo me los imagino como, no, si en realidad nosotros aquí hemos dibujado viñetas, hemos páginas tirado a punta páginas. pala, y lo que hemos hecho es como cuando haces un resumen, un vídeo resumen, que dices tú, a ver, necesito coger esta película y quitarle 1 hora, ¿no? O 20 minutos. Bueno, pues le quito de aquí, le quito de allá, y no sé cómo lo han hecho. Supongo que 1000 vueltas al storyboard, a la historia, a bocetos, a planteamientos, a tratamientos, depende, a ver, cada uno trabaja con según qué ritmos. Es alucinante, es una de las sorpresazas del año, y espero que siendo pues en una editorial un poquito más discreta como es Mad Cave y unos autores un poquito menos conocidos que no trabajan por novelas grandes haciendo superhéroes y tal, que les vaya bien, porque esta historia necesita continuar. También he de decir que me sorprende un tanto porque creo que ya habían anunciado que tienen otra colección en marcha. Tienen otra cosa aparte, sí. Y tal, y es como, joder, a mí me da un poco de miedo ese tipo de cosas. Es como, no sé si lo estáis haciendo porque esto no está funcionando muy bien, si es que había algún compromiso previo de que teníais que hacer esta cosa. Creo que no tiene nada que ver, simplemente pues estás tocando varios palos porque no puedes tener todos los huevos en la misma cesta, supongo. Ya, pero no sé, hace ya algún tiempo que no tenemos también un número de Blade Forger, ¿no? Sí. Entonces a mí ya me empieza a entrar un poco la neura. Digo, ¿qué está pasando aquí? Dame más, Blade Forger. Dame más y a poder ser... De todas maneras, pues son unos autores muy particulares. Quiero decir, ya lo dijimos en su momento cuando saltaron al segundo volumen de We Live, y la sensación esta un poco de terra incógnita de decir, a ver, un segundo, yo sé lo que era We Live, que me he leído We Live.
esto no, o sea, a ver, sí, pero esto no es, ¿qué mierda se está pasando aquí? Entonces, ya no es una cuestión de decir, no, es que en esta colección en concreto de los hermanos Miranda, digo, no, es que si lees las últimas cosas de los hermanos Miranda, dices tú, si es que esto es su modus operandi, o sea, es la como... montaña rusa. Es como trabajan. Es la montaña rusa emocional. Y me encanta. Es una vez más que no sepas lo que te vas a encontrar. Uh-huh. Sabes que va a tener una serie de características y que pues, si te va el rollo te va a molar, pero yo entiendo también que haya gente que diga, no, yo Blade Forge, yo quiero decir, abrí el número 2 y dije, bueno, ya, no es esto lo que estoy buscando. No es esto lo que estoy buscando. Eso también pues lo puedo respetar, ¿eh? O sí, con el propio We Live, incluso. Con esta, con cualquier otra colección en realidad, pero... sí, pero bueno, las que se salen un poquito de los modos más estándar de contar las historias, pues corren más riesgo de encontrarse con una resistencia mayor. Bueno, tenemos asesinatos en serie con animales antropomórficos, un Batman raruno y la marcianada. Con lo cual ahora vamos en racha. Sí, eso también es cierto. En cualquier caso, está muy bien y yo espero que podamos leer y tener más Blade Forger en el futuro. Esta colección de Iñaki Roy Miranda escribiendo, Iñaki Miranda dibujando, Eva de la Cruz coloreando para Mad Cave. Mad Cave que pues se empeña en seguir en la lista. Porque el siguiente TVO... 2 TVOs de Mad Cave a fin de año. También es de Mad Cave. ¿Pero cómo? Este próximo entra dentro de nuestra categoría bastante habitual en el programa de fin de año de miniseries que nos han caído bien. En este caso, Buried Long Long Ago. Escrito por Anthony Cleveland con Alex Cormack en el apartado artístico, dibujo y color. Una vez más, el especial de fin de año entre cómics trae una miniserie de terror. Decir, qué sorpresa. Oh, qué sorpresa. En una tradición que se inició desde, pues no sé, Infidel. Es posible, por ahí, sí. Así a ojo. Sí, desde 2018 con Infidel, así más o menos. Sí, después estuvo la de... A Walk Through Hell. Pero esa era más larga. Sí. Fue el mismo año que Infidel. Fue el mismo año, bueno. Sin más, ¿qué le pasa a Buried Long Long Ago? Pues, ¿qué es eso? Una historia muy contenida, con un foco clarísimo en cuál es la fuente del terror. La madre. Y del mal... Y con unas hermanas de diferentes edades que son pues, las protagonistas y el corazón emocional de la historia, que se apoyan y se ayudan, intentan sobrevivir a las situaciones cada vez más rocambolescas y terroríficas que les van pasando en una, no sé cómo llamarlo, en una finca, en un rancho, una granja, sí, correcto. Es una granja de cerdos. Una granja de cerdos. Ahí estás. Es terrible el TVO, es acojonante. Quiero decir, es la clásica situación muy, muy básica de entorno muy cerrado, muy limitado, reparto limitadísimo y tal, y ahí construyes tus cosas. Es como tiene muchísimo ángulo sobrenatural, pero al mismo tiempo dicho ángulo sobrenatural es parte de las especias del TVO. Pues tú sí, está ahí, pero no es el motor principal, porque el motor principal son... A nivel emocional y de protagonista las hermanas por un lado y a nivel de terror es la madre, que es el terror más absoluto del TVO. Ya está. Además hay una cosa sobrenatural de fondo y tal que siempre tiene esa pátina a veces a lo largo del TVO de duda, de decir cuánto de esto está pasando, cuánto de esto es la imaginación de las crías que están traumatizadísimas, etcétera. Pues yo que sé, os leéis la miniserie. Sí, que creo que son 4 números o una cosa así, solo, 4 o 5. ¿Solo? Sí, uno ¿no? más también, ¿no? Sí. 5 o 6. 5 o 6. 4 me parecen muy bueno, pocos. Pues está bien, que sean 6. No tengo idea. Está dibujado además con un estilo, digamos, con el acting en su sitio, con suficiente exageración 5. y tal. 5 está bien. 5 números está bien. Sí, porque la madre es un juggernaut de madre terrible. Entonces está ahí un poco en ese fino equilibrio correcto, después de vez en cuando necesitas una mueca o una expresión facial un poco más exagerada quizá de lo que sería lo aceptable, pero lo necesitas, y lo mismo para un momento de alegría extrema. Cuán obsequiosa u horrible pueda ser la madre, o cuál sea el tamaño
de la madre depende única y exclusivamente del estado emocional de las protagonistas. Sí, de la necesidad de la historia y punto pelota. Es como es así de precioso. A priori, y tampoco tiene mucho más. Es como, bueno, pues esta madre es un poco horripilante y hace algunas cosas horripilantes a favor, no está muy claro si de la familia, de sus propios intereses, de los niños, de las niñas, lo que sea. Y no sé, lo que tiene es ese magnetismo de las historias inexorables que sabes que van a pasar porque no pueden no pasar, porque pues, los personajes son así, y vas viendo con terror creciente pues lo que va ocurriendo. No, a ver, y al final es estilo compacto. Es una historia de terror en un entorno muy cerrado, con media docena de personajes en una granja. O sea, quiere decir, sus inmediaciones. Al final es eso, es 5 números, pim, pam, pum. Te cuento esto, voy montando el crescendo loco de terror y cómo la situación se agrava número a número hasta una resolución. Es como, ya está. O sea, es el tebeo mínimo, entre comillas. Como no puedes contar esto y contarlo en menos tiempo. Hay algún punto en la parte sobrenatural que, bueno, a ver, al final digamos que acaba atándolo bien. Quizá hay algún punto ahí a la altura del número 3 o 4 que está un poco más como, bueno, pues mira, aquí lo tienes y tampoco le hagas demasiado caso. Es un poco lo que decía antes, porque al final tienes otro personaje externo que no sabes cuán de fiar es, no sabes cuán de fiar es lo que ven las niñas, lo que está pasando, cuánto de esto es cierto, cuánto de esto es trauma. Entonces juega un poco con eso y el propio lector puede acusar cierta, falta de confianza tampoco, pero cierta duda. Sí, no, y un poco de falta de asideros, ¿no? De decir, bueno, a ver, si no estoy muy seguro de muchas cosas que están pasando en el TVO, o sea, necesito algo a lo que agarrarme también, que sea seguro. Entonces, bueno, lo resuelve bien al final y la verdad es que es una colección, joder, no sé, a pesar de ser de terror, también como muy agradecida. Toda la relación entre las hermanas está muy bien tratada, es muy verosímil. El único bastión de luz en el TVO. Correcto, ¿no? Y es como un poco, salvando las distancias, como estas historias terribles de esta familia londinense del año 1890 y tantos, súper miserables y tal, y tristes, y el padre se murió y la madre tuvo que no sé qué, y el hijo pequeño se le cayó un camión encima y entonces los otros... Todo mal. Sí, es todo mal y es toda la historia, todo mal, hasta que al final, pues no sé, pues pasa todo algo. Mal. Y pues quizá todo mal o quizá no pasa una de estas cosas y tal, y de repente, y entonces ya vivieron todos felices y tal, ¿no? Pero, los que llegaron hasta el final. Sí, pero a esta historia le pasa también un poco ese de decir, bueno, es que esto está muy chungo, es que... ¿Cuánto puedo cargar las tintas? Correcto, sí. Esto... O sea, no puede ser un carrusel de todo mal, todo el rato, todo el tiempo. Entonces, bueno, pues las niñas tienen su espacio para poder ser niñas y para poder encontrar un poco de solaz en la relación entre ellas y confianza y apoyo y tal, que es lo que le da el corazoncito también a la historia. Lo demás, pues nada, 5 numeritos y pim pam. El terror, pues algo tenía que haber de terror en la lista. Así que aquí está. No sé si luego tendremos igual algo más. Tenemos algo más, seguro. Bueno, sí. Es que este año también ha tenido sus cosas. Sus cosas. Ha tenido sus cosas. Buried Long Ago. Como decíamos, escrito por Anthony Cleveland, con apartado artístico, dibujo y color de Alex Cormack para Mad Cave. Y el orden alfabético nos lleva ahora a la C, para una colección de la que nos habéis oído hablar muy recientemente, porque creo que en el último programa estaba en Los Irresistibles. Es posible. Cort, Children of the Round Table, escrita por Tom Taylor, dibujada por Daniele Di Nicuolo, con colores de Rain Veredo para DC, aunque no tiene nada que ver con el universo superheroico. Aquí lo que tenemos es una serie que, salvo que las ventas lo impidan, terminará en 2 números, porque llevamos 4 de los 6 anunciados y que, si las ventas acompañan, hay toda la intención de que continúe en la medida de lo posible en esta aventura unos chavales a los que les caen unas reliquias artúricas encima y tienen que espabilar muy rápido para hacer frente al mal.
Pero todo ello contado con ese aire colorista y desenfadado de las historias juveniles, con personajes juveniles, donde los malos son muy malos, pero también tienen un poco ese aire de, bueno, o sea, también te podrías tropezar con una cáscara de plátano y caerte de manera un poco cómica. Sí. Si fuese sí, necesario. Hay cierta ligereza, porque sigue siendo un TV de aventuras juvenil, pero por ahora los malos son bastante terribles. Hombre, sí, a ver, no hemos llegado todavía a la parodia, ni vamos a llegar a la parodia, porque no va por ahí, pero bueno, quiero decir, no tiene por qué estar exenta de chistes un poco tontos Sí. Y ese rollo. Por ahora ya digo, las acciones terribles de los villanos se están viendo limitadas al concepto. Es decir, a todas las cosas terribles que podrían llegar a hacer, que se sugiere que podrían llegar a hacer si se hacen con las armas que tienen estos jóvenes, pero no hay tampoco, más allá de algún secuestro que otro, una materialización de, no, es que han matado a toda mi familia o algún tipo de otra cosa hiper terrible. Sí. Lo demás, pues diseño de personajes spot-on, una historia que avanza de manera vertiginosa, porque es que si no los números no nos dan, es lo que hay. Y pues aquí tampoco creo que llevamos 4 números de estos 6 y pues ya nos queda empezar a saber qué es lo que estamos haciendo un poco y una confrontación, asumimos. Por ahora está siendo todo un acierto. Quiero decir, el único fallo es que no sea una serie abierta de base. Quiero decir, el único problema que le veo es editorial a la serie, porque es eso, necesita más tiempo para trabajar a los personajes, porque el reparto es bastante amplio, no son 3 o 4 chavales, precisamente son más de media docena, tenemos secundarios de apoyo, familiares, antagonistas, etcétera, con lo cual requiere su espacio y pues todavía está por ver alguna secuencia de entrenamiento, hemos tenido en el número 4, pero bueno, está por ver alguna pequeña batalla, algún enfrentamiento, aunque sea no definitivo contra el antagonista, sobre todo si quieren que la colección continúe, etcétera, pero es eso, la única falla del TVO es que al lector se le pueda antojar demasiado ligero. En mi caso no, porque es lo que se busca, o sea, no es tontorrón precisamente el TVO, está muy bien medido. Para eso Tom Taylor no suele fallar. Es un poco de dibujo animado de sábado por la mañana o lo que sea, que lo pones y pam, grandes aventuras y no sé qué. Tal vez sin necesidad de venderte muñecos o inyectar moralina, pero sí. Pero bueno, tiene ese toque. Tiene esa energía de juvenil, de vamos a hacer cosas. Y luego, pues eso, ya te digo, el único problema que tiene para mi gusto es editorial, es decir, es que necesita más números. Sí, a ver, necesita más números porque tal y como está pensado ahora con los 6 y los 4 que hemos leído ya, para casi para lo único que le va a dar tiempo es para contar la historia. Y no puedes solamente contar la historia sin prestar un poco de atención a tus personajes, que son los que vehiculan la historia y los que la protagonizan. Y por ahora tiene tiempo para 2 y medio. Claro. Entonces, está un poco coja. Es como cuando ves algo y dices tú, joder, esto podría ser la hostia. Y está muy bien, pero es que podría ser la hostia. Pero no tenemos espacio. Que cualquiera coja su serie semijuvenil de aventuras o de acción favorita y que tenga un reparto medianamente amplio y que se imagine cómo sería, pues, si solo realmente se centrase en un par de ellos. Es como, no, pues tengo aquí unos caballeros del Zodiaco y solo conozco a 2. El resto no sé ni qué trasfondo tienen, ni si tienen a su madre congelada por ahí. Es como, no tengo ni idea de lo que está pasando con esta otra gente de colores. Pues esto es algo parecido. Es como, bien, de estos 2 chavales los tengo medidos, a estos otros tengo una noción, pero... No, es que incluso ni siquiera hemos tenido ocasión todavía de ver realmente estas armas o lo que sea. Sí, estas reliquias. Estas reliquias, lo que sea. ¿Qué? Hay algo en el número más reciente. Sí, hay una secuencia de entrenamiento, pero iba a decir, es como hay todavía demasiado potencial se ahí. Lo están guardando para el final del arco, vaya, por decirlo de alguna manera. No sé, temo por esta colección. A mí me encanta. Y el equipo, evidentemente, es tremebundo. Quiero decir, funciona como un reloj, pero la editorial tiene que darle cuerda. Temo también que sea un caso de estos de decir, es que no estás en la editorial que debías.
En el sentido de que estos 6 números que te han dado, digamos, de margen, quizá se lo presentas a una editorial con un target de edad un poco más específico para lo que estás haciendo, igual te dice, no, haz lo que necesites. Tampoco sé cuánto hay de encargo en ello, cuánto hay de idea original. Quiero decir, igual tendrías más libertad en Boom, yo qué sé, o en Image, pero igual lo pones tú todo de tu bolsillo. Ya. No lo sé. Y como editorial, DC tiene bastante material juvenil. De hecho, han traído hasta de vuelta Gotham Academy. No sé por qué la han traído de vuelta con una precuela. Eso, quiero decir, no me lo preguntéis a mí, porque no lo entiendo. Pero han traído de vuelta Gotham Academy, que es una serie que me encantaba a ese nivel juvenil. Yo qué sé, o sea, no sé. Yo creo que es un sitio bueno. A ver, ahora mismo, menos Marvel cualquiera es un sitio bueno, me parece a mí, pero bueno. Pero vamos, que se mueve a toda velocidad, con personajes atractivos, interesantes, desafiantes. Pasan cosas molonas, cosas artúricas, castillos, al final poderes. Al final rebosa carisma. Claro, correcto. Es como, pues vale, pues molas, es lo que hay. O sea, es divertido leer esta colección. Muy, muy divertido. Y como es muy divertido leer esta colección, pues leemos esta colección, que se llama Court, Children of the Round Table. Tom Taylor escribe, Daniele Di Nicuolo dibuja, Rain Beredo colorea para DC. Y con esto llegamos más o menos, grosso modo, a la mitad de los tebeos que tenemos que comentar. Más o menos, porque la segunda mitad tiene un tebeo más que esta mitad de la que hemos hablado, pero... Pero bueno, hacemos una pequeña paradita técnica y volvemos enseguida. Y como lo prometido es deuda, pues volvemos enseguida, más o menos, y seguimos con la que va a ser la segunda parte, grosso modo dicho, del programa. Volvemos, pues bueno, tan enseguida como música me haya apetecido meter ahí en medio. Sí, pero te va a apetecer poner poca música, porque sabes que poner mucha música me cabrea bastante. Te cabrea. Ya, la careta ya acabará siendo más larga de lo acostumbrado, así que... Bueno, no importa, no nos vamos a centrar en pequeñeces y vamos a seguir desgranando la lista que tenemos de tebeos en este final de año. Llegamos ya a la D, que todavía no la habíamos pisado, y llevábamos ya unos cuantos tebeos, para hablar de Daredevil Cold Day in Hell, escrito por Charles Soule, con apartado artístico, dibujo y color de Steve McNiven para Marvel, una miniserie. Una miniserie de 3 números ambientada en un futuro donde, pues bueno, el bueno Matt Murdock, que es un señor mayor, ya no tiene poderes y el mundo está un poco en la mierda. El problema es que un día, bueno, pues dentro de ese mundo que está en la mierda, las cosas cambian un poquito. Hay algún pequeño desastre relativamente local. Sus poderes vuelven y tiene que averiguar qué mierdas es lo que está pasando. Sí, y de paso, pues aprovechar ahora que tiene poderes, pues para intentar marcar alguna clase de diferencia. Que, como os podéis imaginar, pues con más años que Matusalén y a estas alturas de la vida, pues tampoco es que vayas a salvar el universo, pero no es de lo que va tampoco. Se trata básicamente de estudiar un poquito a este Matt Murdock ya muy mayor, que pues la mayor parte de su vida ya ha pasado, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, dónde ha podido influir, dónde no, y ese último hurra del final. No es el único personaje que ronda el TVO, hay unos cuantos invitados extra, bastantes, para ser solo 3 números, pero al final el TVO se centra en él. Y creo que este TVO está aquí en la lista, no porque sea una historia súper original o increíblemente intrigante, que está bien.
pero no es original y no es súper intrigante. Es una historia correcta, sino porque Steve McNiven está sueltísimo. Sí, la verdad es que sí. He leído un poco de todo acerca de esta miniserie, desde gente a la que le ha gustado mucho que McNiven pues esté así de suelto y tenga este estilo tan sucio y que nos recuerda un poco incluso a Frank Miller a ratos y tal, hasta todo lo contrario, en plan, bueno, aquí tenemos una borda copia que no llega ni a la suela de los zapatos del gran Frank Miller, que no sé qué. Bueno, seguramente ya sabéis que en esta casa mitos tenemos los justos. Poquitos. Rezamos en la iglesia de Kieron Gillen, por favor, no nos falles nunca. Pero bueno, de vez en cuando también falla. Joder, aquella serie de Iron Man, madre mía. Correcto, entonces pues tampoco nos vamos a poner así. Y sí, no, joder, y Jim Starlin, ¿cómo me gusta Jim Starlin? Sí, bueno, el Jim Starlin que me gusta, porque después hay otro Jim Starlin que mejor no te acerques mucho. Qué bueno. Etcétera. Entonces, apartados, digamos, de esa... ¿cómo es? Mitomanía, sí. Sí, de tener a veces que comparar las cosas y tal. Siempre, con todo. Me da absolutamente igual a lo que se parezca o a lo que no se parezca. Lo que me importa y lo que me interesa es que Steve McNiven en este TVO narra muy bien. Básicamente, al final lo que tienes es un Steve McNiven que se ajusta muchísimo a lo que es la esencia del TVO, que es un futuro muy poco futurista en el sentido tecnológico, muy triste en el sentido más temático y social, y de manera, tampoco quiero decir plausible, pero de manera tranquila, de manera sosegada. No es que a Nueva York la haya arrasado una bomba nuclear, ni que el mundo sea un páramo desértico, ni ninguna extravagancia. No, Nueva York sigue ahí, sus ciudadanos siguen ahí, están peor que antes. Sí, a ver, en esta miniserie en concreto creo que le influye mucho también el hecho de que está hasta cierto punto, o más que hasta cierto punto, co-creada por Charles Soule y McNiven. Es decir, McNiven tiene mucho input en esta miniserie acerca de cómo encaran los sucesos. Cómo va a ser la página, qué es lo que va a pasar, cuál es más o menos la línea general del argumento, es decir, es coargumentista también, aunque no escriba los diálogos. Y en muchas de las ocasiones las situaciones se han construido en función de lo que McNiven ha sentido que era lo correcto. Había al final de en las últimas páginas de cada número ejemplos de el guión en esta página o para esta escena lo que habíamos pensado y cómo se plasmaban las cosas diferentes que había probado, y el hecho de tener no voy a decir tanto control, porque al final, bueno, control más o menos lo tiene siempre, el tener esa libertad de poder decidir sin tener que estar pidiendo perdón continuamente. Sí, que la colaboración sea más orgánica y se dé por sentada, no que sea a ver si me voy a salir del tiesto, entre comillas, porque al final es un TVO de Marvel, etcétera. Entonces eso ayuda a que el TVO respire de una manera un poquito más energética, un poquito más de verdad, un poquito más con más ímpetu, por así decirlo. Al final lo bonito es que el TVO está vivo. De la ciudad y de su situación se explica relativamente poco, se comenta, se alude a una guerra y tal y cual, pero no hay grandes parrafadas sobre sí, es que hace 7 años esto y claro, y de eso desembocó en esto otro, que no. Se da todo por sentado, hay alusiones y ya está, pero la ciudad la respiras, la ciudad la vives con los habitantes y con lo que sucede en ella durante el propio TVO. Eso junto con el aspecto más humano y falible de un protagonista, al margen de los otros personajes ya más viejos, sino ancianos, directamente en la mierda, le da un toque muy humano y muy orgánico, en plan, no, pues aquí está todo el mundo mal, pero eso no significa que no puedas hacer algo para estar mejor. Sí, y después, bueno, quienes hayan seguido la evolución de McNiven de los últimos años habrán visto que ha ido tendiendo cada vez más. Es decir, no es un estilo del Daredevil, Cold Day in Hell, que digas, ostras, ha salido de la nada. En plan, estaba leyendo de repente al McNiven de Civil War y de repente me he encontrado con esto. ¿De dónde ha salido esto? No, o sea, ya ha ido, digamos... había un goteo. Sí, ha ido adaptando, evolucionando, cambiando su estilo a lo largo de los años y de las obras, de manera que pues, cuando llega aquí es verdad que quizá si tienes en la cabeza
una etapa muy concreta del McNiven de aquellos tiempos de Civil War y un poquito antes y un poquito después, y el color y tal, pues choca un poco, pero después hay cosas que no cambian. Es decir, hay determinados encuadres, determinadas maneras, poses, digamos, poses y tal, que dices tú, hostias, es que es el mismo McNiven. Lo que pasa es que donde en aquellos tiempos no probaba prácticamente nada que no fuese el jodido widescreen, que era lo que se llevaba y se le daba muy bien, se le daba de cojones al tío, aquí de repente encontramos otra cosa. Es como, joder, pues aquí ahora tenemos, no sé, 24 viñetas en esta página y aquí tenemos diferentes tamaños y diferentes composiciones y diferentes... se le ve más versátil, más seguro también en lo que está haciendo, y eligiendo en cada momento lo que cree que es la mejor manera para contar la historia. Al final se trata de eso, de tener a un par de autores colaborando de manera abierta para hacer un TVO que igual tal vez no sea la cosa más original del mundo, pero que esté muy bien contada. Lo hemos dicho más de una vez, lo hemos dicho en este mismo programa anteriormente, es una cuestión de los fundamentos y de la narrativa. Y en ese aspecto está realmente bien. Puedes ver eso, a un McNiven pues fresco, sobre todo, como decías, si hace tiempo que no le veías, de repente algo novedoso y novedoso al servicio de la historia, no una cuestión plástica por simple belleza, una cuestión narrativa. El acting está mejor de lo habitual, de lo que solía ser en él, etcétera. Con lo cual tienes ese ímpetu. Además, colorea él. Sí. Con lo cual tienes esa... A ver, te puede colorear otra persona con la que estés en fantástica sintonía que lo haga mejor que tú y Santas Pascuas. Pero claro, al final es el responsable último de hasta el último momento visual del TVO. Con lo cual él se lo guisa, él se lo come y hasta cierto punto pues se nota. Sí, no sé, a mí me gusta ver a los autores con esta, por así decirlo, con esta conciencia sobre lo que hacen. O sea, no el rollo este de decir, bueno, estoy aquí, no sé, lo que sea, en una colección mensual y tengo que pringar aquí mis 20 páginas todos los meses y voy y haces un trabajo muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno, excelente. o lo que sea, pero es verdad que vas un poco pues sobre la marcha porque tampoco tienes mucho tiempo para nada que no sea ir haciendo las páginas. No sería el primer dibujante TVO en decir, es que cuando le pillé el punto y estaba cómodo, contento y probaba cosas buenas en la colección, se acabó la colección. Sí. Entonces, me gusta. Y después, a ver, no hemos dicho gran cosa de Charles Soule, pero a ver, la historia es cierto que no es original, es verdad que es la clásica premisa que hemos visto un montón de veces de una última vez, ¿no? El viejo fulanito o menganito vuelve para una última aventura, ¿no? Pero bueno... hay que saber cuidar también los detalles, los secundarios, la ambientación, etcétera, etcétera. Están lo suficientemente bien como para que llame la atención. En ese aspecto, ¿qué personajes aparecen en el TVO sin pasarse? ¿Para qué aparecen en el TVO? Y su caracterización es muy, muy sólida. O sea, no hay ninguna queja a ese respecto. Es como... Porque en este tipo de TVOs, en este caso además siendo futurista, siempre está esa tentación. Joder, ¿cómo es el introducir personaje aquí de esta época, de este TVO? Y venga, te dejas llevar y acabas metiendo 8.000 personajes porque es divertido como guionista y como lector ponerte a imaginar, joder, ¿cómo es el Spider-Man de esto? Los Cuatro Fantásticos de... claro, y te dejas llevar y apaga y vámonos. Entonces, hay la mesura, pese a que hay unos cuantos, la mesura se agradece. Está bien, vaya, en definitiva. Y además son 3 numeritos, es una historia autocontenida, empieza, acaba... Está editado ya en España, no hace mucho. O sea, que tan ricamente. Creo que además en un solo volumen, creo. Sería lo suyo, sí. Daredevil, Cold Day in Hell. Charles Soule escribe, Steve McNiven dibuja y colorea esta colección para Marvel. Y como estamos en la D, pues inevitablemente iba a salir una cosa con D. Volvemos otra vez a lo que me dijimos en su momento con Beneath the Trees. Es como, hombre, nuevo, igual tampoco es. Nos referimos a Die Loaded, escrito por Kieron Gillen, con apartado artístico, dibujo y color de Stephanie Hans para la editorial Image. Ese Die que se acabó, pero que vuelve otra vez. Y además no hace demasiado que ha vuelto, pero bueno, se ha ganado un hueco pues por derecho propio, porque nos gustaba muchísimo Die y pues está empezado igual de bien, aunque sea todavía el principio y haya muchísimas cosas por descubrir. A ver, es muy sencillo. El TVO sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de bueno. Es como aquello acabó y acabó de manera rotunda y sólida,
pero siempre hay espacio para experimentar, y en este caso para una suerte de secuela que toma punto de partida desde un lugar reconocible y sólido y juega con el reparto de la serie. Entonces, en ese aspecto es como, pues no sabía que esto me hacía falta, entre comillas, o me podía apetecer, pero le veo la gracia. Y en cuanto te pones a leer el texto, dices tú, vale, empiezo a pillar la energía. Este personaje lo has metido para esto, porque es otra faceta que igual no podía ser mostrado en el primer volumen. Y este otro que podemos ver aquí, es como, claro, el tener nuevos personajes, por cómo es además el propio funcionamiento del mundo de DAI, te permite explorar muchos más. O sea, te permite explorar nuevos temas, nuevas perspectivas y nuevos giros de una manera increíble. Con lo cual es como, claro que sí. Sí, a ver, desde cierto punto de vista uno podría pensar, y a menudo sucede, que cuando uno revisita un concepto que ya ha trabajado, una de dos, o te estás quedando sin ideas, o igual efectivamente había algo aquí que te dejaste dentro, que todavía no lo habías sacado. Con Kieron Gillen la idea de te quedaste sin ideas parece poco plausible. Quiero decir, el hombre va esputando colecciones aquí y allá y además con una solidez admirable. La parte de igual te dejaste cosas sin explorar, pues sí, es que te las dejaste. Él mismo lo dice además, que hay personajes secundarios a los que no les pudo hacer justicia porque pues, se tenía que centrar en lo que se tenía que centrar. Y el hecho de revisitarlo y el hecho de que tú como lector ya tengas también el bagaje, porque esto no te lo puedes leer sin haber leído DAI. No. Es decir, esto hay que leérselo después de haber leído DAI. El hecho de que ya vengas leído de casa, por así decirlo, genera también una de estas dualidades interesantes en las que se maneja también Kieron Gillen, que es, voy a tener cosas nuevas del mismo mundo, lo cual está bien porque no las he visto, pero sé que existen porque he leído la colección anterior y sé que no, quiero decir, la colección anterior no daba para explorar todas las facetas de este mundo. Y al mismo tiempo, cada vez que visitemos algo que ya hemos visitado, si es que sucede... Lo ves con nuevos ojos. Lo puedes ver con buenos ojos, o puedes ver algunos matices que no te enseñó antes, o puedes descubrir algunas cosas que dabas por sentado y resulta que igual no tanto. De manera que es un campo de juego, por así decirlo, muy interesante ya de entrada. Eso y que funciona de manera bastante graciosa con lo que es el propio TVO, porque al final el volumen original contaba la historia de, pues eso, un agente que había desaparecido cuando era joven y luego volvían a desaparecer cuando ya eran adultos. Entonces, volver a DAI como lector forma parte de la propia dinámica. Sobre todo, además, en este caso concreto, además tenemos un mundo, como suele decir él mismo a veces, de fonogram. Muy revisitable para contar según qué tipo de historias. En este caso concreto, encima, es un universo con su propio juego de rol, con lo cual está hecho para ello. Sí. No sé, a ver, pues cualquiera que haya leído DAI y le haya gustado, pues supongo que no hace falta vendérselo demasiado. Más. Y pues quien entrase a DAI y no le gustase, pues tampoco hace falta vendérselo demasiado. O sea, no te acerques a esto. No ha cambiado, ¿no? Porque no tiene sentido. El que no se lo haya leído el volumen 1 original, pues bueno, si tiene cierto interés por los juegos de rol o por el género fantástico en general o por las historias de, pues eso, acabar en otro mundo y ver cómo funcionan sus reglas y cómo sobrevivir a la experiencia, etcétera, es un TVO fantástico. Sí, es visualmente, pues como lo hace Stephanie Hans, quiero decir. Muy agresivo. Muy oscuro. Y esto también es verdad que es una, decisión muy consciente. Es decir, ¿podrías contar el mundo de DAI con un apartado artístico como el de Cort, por ejemplo? En plan claro, colorista y feliz. Pues sí, podrías. Pero es que, bueno, pues si Kieron Gillen... Con cualquier otro. Sí, sí. ¿Quieres hacerlo más vendible? Pues lo haces con Kieron Gillen y Dan Mora. Y pues... Pero sería, pues es otro TV totalmente Pero claro, distinto. Si quieres hacer Goth Jumanji, pues... Goth Jumanji. Pues tienes una serie de cosas que tienes que cumplir. Yo desde luego no lo cambiaba por nada del mundo, el estilo de Stephanie Hans, pero entiendo que no es el más comercial. Quiero decir que, bueno, pues que pueda haber gente... También puedo entender a la gente que le guste Kieron Gillen, pero no le guste DAI, diciendo, cago en la puta.
Es decir, de todas las cosas que podrías hacer ahora nuevas, vas y revisitas esta cosa que no me gusta. Bueno. Bueno, pero también está el otro enfoque. Quien no quiera un estilo más comercial, más visto, más cercano a estilos más brillantes, luminosos y limpios, superheroicos, aquí tiene un TVO fantástico que leer. Sí. No, bueno, tiene un poco de todo, pero vamos. Die Loaded, pues es lo que era, por así decirlo. Kieron Gillen escribe, Stephanie Hans dibuja y colorea para Image. ¿Qué más? Pues abandonamos la D para entrar ya en territorio E. Territorio E de Everything Dead and Dying, escrito por Tate Bromwell, con Jacob Phillips al dibujo, con Pip Martin al color, para la editorial Image. En lo que es una de las sorpresas del año, sinceramente. Para mí, sin duda ninguna. Porque hay algunos que igual te veías venir, evidentemente Die Loaded o el segundo volumen de Vinice Tris y tal, pero esto ha sido una historia de zombies. Bueno, voy a echarle un vistazo, dijimos a regañadientes. Y nos hemos encontrado con uno de nuestros teos favoritos del año. De hecho, dimos la brasa con él, si no recuerdo mal, en el entre cómics inmediatamente anterior a este especial. Sí, porque creo que había salido un número. Esto es, o sea, una vez más, no es solamente el triunfo de la forma sobre el fondo. Que hay de eso. Pero hay de eso también. Porque es verdad que, pues bueno, un señor solitario en un mundo de post-apocalipsis zombie que vive un poco como en su burbuja y pues algo va a venir a rompérselo. Al final, sin entrar en demasiado spoiler, yo el TVO lo veo un poco como nuestro protagonista es un señor que pelea tanto, más bien a veces en ocasiones por la caracterización que se está haciendo de la largo TVO, a veces sufre tanto, porque su papel muchas veces es más pasivo que activo, pero bueno, sufre tanto por encontrar una comunidad y por vivir en ella, que ni un puto apocalipsis zombie es capaz de hacerle renunciar a ello. Sí, es una manera bastante acertada, la verdad, de verlo. Yo voy a tener la vida que quiero y que me he ganado, y no nada va a evitar eso, ni tan siquiera un apocalipsis zombie. Y luego a nivel estilístico pues intercala los flashbacks que nos informan de cómo es él y su entorno y de cómo todo por lo que ha tenido que pasar, y la actualidad con, bueno, pues zombies. Sí, no, lo dijimos en el último programa. O sea, suele ser muy complicado, conforme se va completando la caracterización de un personaje, que todo encaje tan bien, que no haya ninguna contradicción, que no haya ninguna repetición ni redundancia. Y este TVO lo consigues, como llevamos, ¿qué? 4 números, ¿no? Una cosa así. Creo que sí. Y joder, da gusto leer tanto los flashbacks como la tensión de la situación actual. 4, sí. Además, los flashbacks a veces están intercalados, incluso viñeta sí, viñeta no. Quiero decir, una cosa súper agresiva sobre el papel, de decir, cuidado conmigo, que aquí vengo, una viñeta, sí. Una viñeta flashback, una viñeta ahora, otra viñeta flashback, otra viñeta ahora, que dices tú, ¿pero qué me estás contando? Pero funciona. Es increíble, quiero decir, es una pequeña maravilla de cómo está estructurado, cómo está todo conectado, cómo funciona a nivel temático. La paleta de colores en muchos casos es hiper cálida, porque lo pide la granja, lo pide el apocalipsis zombie, lo pide la sangre, quiero decir, y todo eso es un factor de arrastre que redondea el tema de una manera increíble. El color además tiene una función muy importante divisiva en los flashbacks. Cuando los estás partiendo viñeta a viñeta, el simple impacto del color entre una y otra enseguida te mueve de un sitio a otro sin que tengas ni que pensarlo lo más mínimo. Sí, y es también una de estas historias interesantes donde a priori, aunque uno pues pueda tener pues más contexto para unos personajes que para otros y tal, no hay tampoco, o sea, no es ese rollo de buenos y malos. Es como, bueno, la situación a veces es lo suficientemente enmarañada como para que todo el mundo cometa errores, todo el mundo se salga un poquito de madre y al mismo tiempo tenga razón en defender lo que defiende. Aunque sí hay personajes que son gentuza. Hay algún personaje que es gentuza. Tanto en el flashback como en la actualidad.
Tienes de todo. Pero bueno, pero en general puedes decir, bueno, a ver, esto no es como, pues voy con el protagonista y pues que todos los demás, no sé, pues revienten o les caiga una bomba atómica, ni al revés. Es como, bueno, es que nuestro protagonista vive tan en la puta inopia y tiene una cerrazón tan grande con lo suyo que ya no es razonable. No, en ese aspecto es un TVO curioso y bastante dinámico. Y pues no sé, pues está bien, está muy bien contado. Tiene un corazoncito muy grande. En este caso concreto hemos hablado tanto de él tan recientemente, sí, pues que tampoco nos vamos a alargar mucho. No creo que merece la pena. Es, ya te digo, una sorpresa, no solo por lo bien hecho que está, que es excelente, sino porque nos haya pillado en un género que normalmente no nos suele gustar revisitar, con ciertas afectaciones narrativas, como son los flashbacks abundantes, que tampoco suelen ser plato de gusto. En este caso es una joya. Está muy bien. Everything Dead and Dying. Tate Brombal escribe, Jacob Phillips dibuja, Pip Martin colorea para Image. Y vamos con otro TVO también, bueno, especialito de este año. Vamos a dejarlo ahí. Saltamos de la E a la S. Sleep, de Thunder Cannon, para Image. Thunder Cannon se lo guisa, Thunder Cannon se lo come. Este no es tanto igual una sorpresa en el sentido que digas entrar a un TVO de zombies que no creías que te fuera a gustar y que luego te encante, sino que entras a algo que no sabes muy bien lo que es y luego te gusta mucho. Aquí tienes una cosa rara, porque a Thunder Cannon lo teníamos desaparecido desde hace 1.000.000 de años. Nosotros, quiero decir, no es que haya estado el hombre ocioso. Y viene aquí con un TVO casi en blanco y negro, porque tiene su jugueteo en una historia misteriosa de monstruo arrasa con pueblo. Nuestro protagonista lo tiene que estar gestionando todo como buenamente puede, y es un TVO que es el cliffhanger constante, el cliffhanger absoluto. Es el TVO que con un dibujo en un límite muy cercano a lo caricaturesco es una de las cosas más tensas que he leído últimamente. Sí, para empezar he de decir que creo que estamos ya en el anteúltimo número. Creo que acaba ya en el siguiente. Acaba en el siguiente ya. Me parece que hay algún comentario en el... No me he leído la parte. Salió, mientras estamos grabando esto, estamos cerca del fin del año. Ha salido esta semana un número 7, si no recuerdo mal. Vamos a ver que lo mire. 7, sí. Ha salido el 7 en la colección mientras estamos grabando esto. Y es un número loquísimo. Turrón on this, the penultimate issue of Sleep. Es este. Vale. Por cómo acaba este número tiene sentido. Y conforme nos hemos ido acercando más al final y hemos ido, bueno, viendo alguna carta un poco más descubierta de lo que estaba, parece bastante claro que aquí Thunder Cannon juega un poco a, mira, esta es la historia que te quiero contar con este protagonista, y igual estoy más interesado en los efectos que te provoco a ti como lector que en otra cosa. Es decir, no me voy a alargar mucho, no voy a dar demasiadas explicaciones, o al menos no más de las que me parezca que le van bien a la historia. Sí, salvo que se ponga a la brasa en el 8º número, que ya me extrañaría. Correcto. Y es, pues eso, una historia, pues en principio, según tengo entendido, pues le apetecía hacer una historia de terror sin dar muchas explicaciones. Stephen King estaría contento, porque es otro que odia dar explicaciones. Es gracioso, porque está siendo un poco un año o de volúmenes 2 hipersólidos, como Die o Vinice 3, y en algunas otras cosas, triunfos del cómo se hace un TVO. Porque el Absolute Martian Manhunter sin el cómo no tiene mucho sentido. Es como es una historia interesante y tal, pero es el cómo. En otros no. A ver, Blade Forger, hay una historia entretejida y complicada, y esa historia es fundamental. Ya hemos hablado ya del Daredevil. Acabamos de hablar del Everything Dead and Dying. Es como otra historia de zombies ya, pero cómo está contada. Y aquí es eso, es una historia sencilla de un pueblo pequeño en el cual aparece algún tipo de monstruo y la lía pardísima y tira para adelante con ella. Tampoco vamos a spoilear nada más, evidentemente. No. A ver, una cosa graciosa que tiene este TVO es que, por circunstancias, que tampoco hace falta explicar necesariamente, gran parte no, o sea, digamos, el terror, lo chungo, lo malo, no lo ves.
No, es el TVO de la elipsis definitiva. Es buena parte del horror consiste en imaginarte lo que sucede entre números. Porque, pues es que no lo ves, es que no te lo cuenta. Puedes anticiparlo y temerlo mientras estás leyendo el número y puedes contemplar las consecuencias de lo sucedido leyendo el siguiente número. Pero nunca lo ves en presente hasta, pues imagino, tal vez el octavo, ya veremos. Lo cual hace que esa tensión pues vaya aumentando, porque es que en realidad tú como lector tampoco sabes qué carajo está pasando aquí. Es que no ves lo que está pasando, temes lo que va a pasar y lo temes junto con el protagonista y luego temes lo que ha pasado, porque vas viendo las consecuencias de lo que ha pasado a medida que el protagonista va viendo el destrozo que hay a lo largo del pueblo. Pero no lo ves mientras está pasando. Siempre es a posteriori o a priori. Es como... Es fantástico. A ver, otro de los éxitos del TVO está en que pues, se pasaba gran parte del primer número presentándonos personajes, explicándonos un poco cómo es el pueblo, su comunidad, etcétera, etcétera. Y pues presentándonos un protagonista que a lo largo de la colección, pues joder, uno lo mira y dice, pues este es un buen tío. Quiero decir, a este le preocupan sus vecinos, no quiere que pase nada malo, sí. Tal, y dices tú, joder, pues... Thunder Cannon viene el número 1 enseñándote, mira, contempla todo esto que voy a destrozar. Sí, claro, después, según vas leyendo los números, pero está bien porque, joder, de entrada dices tú, bueno, pues sí hay algún personaje un poco más idiota que otro y tal, pero bueno, a ver, es gente normal, en un pueblo normal... que quiero decir, no te alegras de que les pasen cosas desagradables. No, el asunto es que consigue que sean gente. Y por un lado está la caracterización de esa gente y por otro lado lo que comentábamos antes de ese aspecto, ya te digo, casi caricaturesco. Habrá gente a la que igual le rechina, la ligereza con la que están tratados algunas cosas del acting. A mí me parece que está perfecto, que está justo ahí. En plan, un poco más y sería demasiado caricaturesco, un poco menos y con el estilo relativamente sencillo del TV igual te quedaba frío. Sí, a ver, en su momento ya lo comentamos, las figuras humanas son más o menos cabezonas, más cabezonas de lo que les correspondería. Sí, las proporciones. Bueno, y sí, el estilo en general pues es más bien... sencillo, quiero decir, no se detiene en detalles, en texturas, bueno, es prácticamente en blanco y negro, vamos. Entonces, pero vamos, que no va por ahí rayando, llenándolo todo de rayitas y tal. No hay cross-hatching con el TVO. No va de eso, Va de, pues cómo se siente todo el mundo, nuestro protagonista incluido, ante lo que va pasando y que tú como lector digas... No sé qué es lo que está pasando aquí. Quiero seguir leyendo para saber qué es lo que está pasando aquí. Muy, muy divertido. La verdad es que sí. Y este también es otra de esas sorpresas, porque el primer número lo abres y dices tú, ay Dios, ¿dónde me estoy metiendo? Es como, hostia, Thunder Cannon y tal. Hostia, blanco y negro. Thunder, sí, a ver. Uy, qué cabezones. Voy a ser un poco honesto y a la vez un poco cruel y tal. Abres el primer número de Sleep, hostia, Thunder Cannon, ves las primeras páginas y dices tú, Thunder Cannon, empiezo a entender por qué estás desaparecido, Thunder Cannon. ¿Qué mierdas estás haciendo, Thunder Cannon? Quiero decir, ¿por qué una cosa en blanco y negro con un toque de color solamente para unas cosas específicas? ¿Y por qué estos monigotes cabezones y extremadamente expresivos? Es una de estas cosas que choca al empezar el TVO y para cuando lo has terminado te ha ganado. Sí. Sin duda. Está muy bien. Sleep, de Thunder Cannon, para Image. ¿Qué pasará? Nos queda un número, ya veremos. Esperemos que no falle al final o que el final esté más o menos bien. Ya veremos. Porque a veces los últimos números también suelen tener sus cosas. Vamos a con el siguiente TVO y hablamos un poco del final de las cosas. Tenemos en la lista también en la T Trinity, Dota of Wonder Woman, escrito por Tom King, dibujado por Belén Ortega, con colores, dependiendo de los números, de Alejandro Sánchez y Luis Guerrero, para DC. Sí, de Alejandro Sánchez en los 4 primeros y de Luis Guerrero en los 2 últimos. Ay, a ver,
esta colección es esta de Trinity, de jajaja, os sabéis esta cosa empezó con unos complementos al final de la colección de Wonder Woman, con unas paginitas, no sé si eran 6 o una cosa así. Unas historias divertidísimas. Eso es, de Trinity con Jonathan Kent y Damien. Y Damien. Muchas veces, bueno, sí. No siempre, pero bueno, básicamente es como la dinámica entre esos tres personajes, por lo tontos que son, o no, o lo mucho que se quieren, o no, cómo pelean, como tal, como pues son a la vez héroes, pero también son amigos, son casi familia, son, bueno, y pues a veces la niña era muy pequeña, a veces estaba un poco más crecidita, porque eran distintos puntos. En distintos puntos temporales. Era una joya de historias. De eso, pues alguien dijo, pues a la gente le está gustando, Tom King, para variar, no está dando la murga. Sacar una serie. Tom King, puedes hacer esto de manera consistente con números de 20 páginas. Y Tom King, que pues no sé si se le conoce, que alguna vez haya dicho que no, dijo, pues claro que puedo. Claro que puedo. Y a ver, mayormente no mentía, solo que luego sí. Vale, a ver, la colección tiene 5 números que son claramente una cosa y un último número que para mí es claramente otra cosa. Cuéntame. Los 5 primeros números son las coloristas y divertidas aventuras de Trinity, intentando arreglar un desaguisado que ella misma ha provocado. Mayormente, sí. Hay algo de metatrama de fondo, pero es muy, muy, muy de fondo. Lo cual, pues, le permite explorar el personaje en distintas edades, un poquito cómo funciona, etcétera, etcétera. Y después tenemos un último número en el que Tom King decide que esto está aquí a mayor gloria y para función de la colección de Wonder Woman. Y por lo tanto voy a sacrificar el último número para convertirlo en un número que no vas a leer en Wonder Woman, pero que probablemente donde debería estar es en Wonder Woman. No es que la colección explote de repente, pero es un número que tiene un final emocional relativamente bueno, porque tiene su propio final dramático y termina la misión de la protagonista, de todas las versiones de la protagonista, por decirlo de alguna manera. Pero es eso, se debe demasiado a su condición de spin-off. Se debe demasiado a querer plantar cosas. Y aunque parte de ello intenta hacer acusarrío a lo que ha hecho en los 5 números anteriores, con algún pequeño guiño, algún personaje a lo largo de los saltos temporales que tiene el propio TVO, el tono y el enfoque es marcadamente distinto. Entonces, todas esas ilusiones de una serie en la que tenemos a esta protagonista teniendo aventuras se convierten en una miniserie en la que tenemos a esta protagonista teniendo una aventura que va a terminar en un tallín con Wonder Woman. Sí, a ver, claro, hubiese hecho falta pues ser un puto genio, ¿no? Pero quiero decir, quizás podrías haber hecho esto manteniendo el mismo tono, el mismo jugueteo, la misma diversión, el mismo no sé qué y tal en este último número. Es decir, cumplir con las obligaciones que te has autoimpuesto de la trama, pero haber mantenido el tono al menos. Pues quizás sí, pero es que Tom King, a mí lo que realmente me molesta de este último número es que no es ese tebeo de aventuras desenfadadas, humorísticas, divertidas. Es decir, tiene otras virtudes. Es un tebeo que puede ser emotivo en algunas situaciones, puede estar bien escrito, está muy bien dibujado. Sí, no, el trabajo de Elena Ortega no tiene pega ninguna. Tiene indudablemente sus momentos de humor, aquí y ya, a lo largo de las páginas, pero uno no puede evitar pensar cuando ya va alcanzando la recta final del tebeo que esto está aquí puesto pues porque tienes otra colección que se llama Wonder Woman y quieres hacer cosas allí y pues por alguna razón has decidido que vas a utilizar este último número para cosas que vas a seguir utilizando en Wonder Woman. Es que no lo entiendo, es que en vez de haberle dado un cierre propio a la miniserie y oye, pues ya contarás tus milongas en la serie de Wonder Woman, no, has decidido que voy a estropear, entre comillas, todo lo que ya había hecho en esta colección. A ver, no digo yo que no pueda ser también un poco mandato editorial, en plan, oye, a la gente que le haya gustado esto, redirígemela un poco a Wonder Woman. Tráetelos a Wonder Woman. Tráetelos a Wonder Woman, vale, pero joder, no sé.
La mayoría asumo que, salvo que se comprasen el tomo suelto que reeditaron después, incluso en Estados Unidos, con las historias de complemento sueltas, pues eran lectores de eran o siguen siendo lectores de Wonder Woman. Entonces, ¿qué necesidad tienes? Ninguna. Has hecho con este sexto número, has cogido un personaje que es el de Trinity, unas historias que mientras eran un complemento eran independientes, y ahora que son así independientes, las convirtió en un complemento. Sí, tal cual. Lo cual es bastante terrible como final. Insisto, el cambio de coloristas es un poco enervante, sobre todo en el último número, pero tampoco es nada especialmente grave. Y el trabajo de Belén Ortega es magnífico a lo largo de los 6 números, igual que lo eran las historias de complemento. Ahí no hay ninguna queja. El problema está en, pues eso, con esos servicios propios del TVO superheroico y de las grandes editoriales y demás, que pues estropean lo que era algo muy bonito. No sé, yo es que estas cosas no acabo de entenderlas bien. O sea, no sé. Esto se va a quedar para siempre así. Sí. Después. Sí. Con todo lo que solemos hablar de no, joder, DC, que ojo tiene para esas historias y tal, autoconclusivas. Que luego están permanentemente ahí en la estantería. En la estantería, que puedes recomendarla y venderla y comprarla. Esta no. Y tal. Esta no. Esta va a estar para siempre atada a esta puta mierda de punto argumental. Concreto. De. Mal. Incomprensible. ¿Eso estropea los 5 números anteriores? No lo estropea. Pero que eso ha provocado que hubiese, en fin, cierta discusión acerca de si merecía estar aquí en la lista, porque es que al final pues se ha cagado un poco encima. Ha acabado estando la forma de desahogo y terapia. Sí, y también pues porque como ya no vamos a hablar más porque se acaba la serie y no lo vamos a meter en unos irresistibles a hablar del final. Sí, si no hubiera estado aquí habría hecho falta meterlo en unos irresistibles futuros para hablar del final y decir lo mismo que hemos dicho ahora. Sí, correcto. Entonces, bueno, pues está ya aquí y es como, pues ha estado muy bien, ha estado muy divertida, pues el último número ya tal. O sea, que no es que sea un mal número, repito. No es que el número esté mal, que digas, no, pero es otra cosa. Es otro rollo, es otro tono, es otro rollo, sin más. Trinity, Daughter of Wonder Woman. Escribe Tom King. Hombre, alguna tenía que hacernos. Dibuja Belén Ortega, colorean Alejandro Sánchez y Luis Guerrero para la editorial DC. Y ya vamos poquito a poco ya enfilando la recta final de títulos. 2 TVs nos quedan. Universal Monsters es el siguiente, pero ¿cuál de los Universal Monsters que hemos tenido este año? Porque hemos tenido 2, pero no es la momia. No, es Invisible Man. Escrito por James Tynion IV, con dibujo de Dani, con colores de Brad Simpson para Image. En lo que básicamente viene siendo un TVO que coge al hombre invisible y dice: vamos a dedicarle 4 números a explorar, en parte como marco de la historia, cuál es el proceso que le lleva a descubrir esta droga, esta fórmula que te hace invisible, pero sobre todo a conocer quién es la persona, quién es el hombre invisible. Quiero decir, cómo es este señor y por qué es así de desagradable. Hombre, así a priori no parece un viaje especialmente atractivo, porque este señor es muy desagradable. Este señor es una mala persona. Este señor es un ser humano horripilante que es egoísta, es narcisista y solamente piensa en lo que él puede hacer, conseguir, lo que quiere, etcétera, etcétera. Él y sus obsesiones, sí. Pero también compone uno de esos protagonistas muy atractivos de seguir, porque es un tío con un drive muy concreto, con una voluntad, con unos objetivos, con una mentalidad como muy, muy difícil de torcerla. O sea, es el jodido señor oscuro. Entonces, hace que todos los personajes que están a su alrededor los hace o intenta hacerlos bailar un poco a su son, mientras él, poco a poco, conforme va adquiriendo más conocimiento, pues mira, dicen que cuanto más conocimiento tienes y tal, ¿no? Como que te iluminas y tal, pues este no. Este cuanto más sabe, o sea, se vuelve más cabrón.
Aquí tenemos un TVO construido casi a forma de diario, prácticamente, donde, lo dicho, nos podemos adentrar en la psique del protagonista, del villano protagonista, y ir viendo pues su, deterioro, por decirlo de alguna manera, que no es que empiece el hombre especialmente boyante, pero bueno, quiero decir, cada vez está peor de la almendra el hombre. Y está muy bien construido en ese sentido, pero al final lo que le da vida, por un lado, es el trabajo de la dibujante, de Dania, en todo este asunto a la hora de hacer funcionar el acting y plasmar la narrativa y tener todos estos personajes ahí con todos los detalles de época suficientes y construyendo todo este entorno, toda esta ciudad oscura, pesada y pobre, y luego, evidentemente, el trabajo de color para dotar a todo eso de atmósfera. Sí, a ver, hay algunas cosas que me gustan especialmente visualmente de este TVO. Me gusta cómo llueve en este TVO. Me gusta el uso del espacio negativo, muchas veces en este TVO también. Me gustan las sombras, me gusta la construcción del ambiente de la ciudad, de los barrios un poco más opresivos, más pobres, más degradados, que no solamente son los ambientes, sino que a veces son también los personajes, sí, ¿no? Esos personajes que sudan más de la cuenta, esos personajes, esas pequeñas cosas. Es un TV lleno de textura. Sí. Entonces eso lo hace muy disfrutable. Quiero decir, es un TVO que cuando llueve yo oigo la lluvia que está repiqueteando ahí, ¿no? Sobre los adoquines. Y ese tipo de... te traslada muy bien a ese Londres, creo que es, más bien asqueroso. Sí. Porque al final la trama en sí misma pues tampoco tiene mucho más. Una vez más, estas series de Universal Monsters, la trama tiene evidentemente una serie de limitaciones importantes. Es flexible. Ya hemos visto que tanto en esta colección como en otras puedes jugar con ello. Pero con lo cual, una vez más, volvemos a lo que hemos comentado antes en otros TVOs. Son TVOs del cómo. Y el cómo aquí era lo que decías tú, cómo está plasmado visualmente, y la narrativa que tiene es brillante. El caso de la momia estaba muy bien también, pero igual entraba más en trama y perdía parte de ese carisma a lo largo de la miniserie. En otros casos, en otros años, como pasaba con el Drácula, el cómo lo era prácticamente todo. Sí. Entonces es eso, aquí hemos vuelto un poquito a volver a ver ese Universal Monsters que nos gusta, de coger la historia y contarla de una manera muy específica y muy atractiva. Y aquí es lo que tenemos. Sí, tenemos también a James Tynion IV aquí. Que, bueno, la verdad es quizás el nombre que menos miro cuando leo el TVO, pero bueno, obviamente pues es el guionista y algo hace, o sea... Y es uno de nuestros queridos guionistas, aunque últimamente esté un poco disoluto. Sí. Entonces, bueno, está el pack completo, está bien estructurado, bien montado, funciona bien. Una vez más, son 4 números solamente. Son como pequeñas píldoras estas colecciones. ¿Las de Universal Monsters? Sí. Que pues funcionan muy bien, muchas de ellas, lo cual es casi sorprendente, la verdad. La verdad es que sí. Y aquí está pues un año más, un Universal Monsters a final de año. Universal Monsters Invisible Man. James Tynion IV escribe, Dani dibuja, Brad Simpson colorea para Image. Y vamos ahora con el último de los TVOs de la lista. Obviamente, a lo largo de la elaboración de la lista, pues hay TVOs que entran, que salen de la lista, que se quedan, que no se quedan. Algunos que podrían haber estado y no están. Sí. Sí, igual si dentro de un mes igual la lista sería distinta. O hace un mes. Pero hace un mes seguro, pero... Pero quizá de entre todas las colecciones, no sé cómo decirlo, que igual no te vienen a primeras a la cabeza como esto tiene que estar en la lista seguro, sí o sí, yo diría que esta es la que estaba más arriba. Que terminase, de todas esas. Que terminase hace menos de un mes tal vez ayudó también. Seguramente también. Hablamos de We Are Taking Everyone Down With Us, escrito por Matthew Rosenberg, con dibujo de Stefano Landini, con colores de Roman Titov y Jason Wardy para la editorial Image. Sí, aquí tenemos el caso contrario que en Trinity, además de una manera muy exagerada en lo que al color se refiere. En esa colección tenemos 4 números con un colorista y 2 con otro. Aquí no. Aquí Roman Titov y Jason Wardy coloreaban el primer número, ambos a medias,
a medias, a ver, quiero decir, entre ambos. Y Romantitos, por lo que por lo que fuese, desapareció el proyecto y el resto los colorea todos Jason Wordie. Lo cual es un caso un poco extravagante. Mejor, supongo, así que al revés. ¿Sabes? Que te cambia justo al final el color de repente. Sí. Pero bueno. Sí, pero es un caso un tanto extraño. ¿Qué tiene We Are Taking Everyone Down With Us para estar aquí? Pues es una historia de supervillanos y superespías muy al estilo Bond, que tiene una serie de peculiaridades que la hacen atractiva, sobre todo para mí, que no me gustan las películas de James Bond. Uno, los villanos son súper de opereta y súper cómicos. Dos, el trasunto de James Bond es increíblemente rijoso. Y tres, está todo contado básicamente con la protagonista siendo la hija de uno de esos villanos. Sí. Guardo un recuerdo de que quizá los primeros números me hacían más gracia que los últimos. Es decir, me resultaban números más divertidos, con chistes, por así decirlo. Más cómicos. Más cómicos. Lo cual, bueno, tiene cierto sentido en un inicio de historia, quizá que pues cuando ya te metes en aguas un poco más profundas, al final. Pero vamos, tenía un sentido del humor que me caía muy bien, que era gracioso, me hacía reír, lo cual suele ser bastante poco habitual. Y toda la circunstancia en general es tan rocambolesca, tan exagerada. Los personajes, los buenos, los malos. Quiero decir, llega esta es ese tipo de colección en la que llega un momento en el que dices tú, a ver, un segundo. Esto no va de buenos y malos. No, todo el mundo es horrible. Aquí todo el mundo, correcto, aquí todo el mundo es horrible, vale, los villanos son villanos y pues quieren cosas de villanos y quizás las autoridades lo que quieren es mantener el orden o lo que sea, pero eso no los hace necesariamente buenos. No, en este caso concreto no, desde luego. Entonces, es esa exageración y es ese desarrollo de la historia a veces un poco impredecible, con unas cosas que dices tú, pero esto de dónde sale, pero tú quién eres, pero qué tal, que lo mantiene en movimiento todo el rato y después tenemos una relación padre-hija que es lo que sustenta pues el tebeo, el alma, digamos, emocional del tebeo. Es, joder, la hija tiene que estar a salvo a toda costa, pase lo que pase, habrá que hacer lo que haya que hacer, aunque sean algunas de esas cosas muy horripilantes. Y con esos elementos y pues eso, y un dibujo que funciona muy bien, la verdad, aunque es bastante particular. Al final, al margen de lo del dibujo, ahora comentarás lo que quieras, son 6 números. Que es una miniserie de 6 números que te cuenta lo que te cuenta. Es como esta chica, esta chavala, vive con su padre en una isla. En plan, bueno, pues esta es mi vida normal. O sea, fuera de aquí yo no conozco gran cosa, pero mi vida es esta. Es como, está mi padre y su laboratorio loco y tal, y está trabajando en sus proyectos para hacer del mundo un lugar mejor. Y bueno, pues cuando las cosas se tuercen y te ves expuesta a todo ese mundo de superespías, ultravillanos y ridiculeces tremendas, pues de repente te toca replantearte tu escala de valores. No sé. Me cae muy simpática esta colección. Es una colección que me cae simpática. Está bien, los personajes son entrañables y entretenidos y muy idiotas y muy villanescos y muy humanos y pues funciona bien. A ver, es graciosa, es ocurrente y ingeniosa, es bastante cabrona y por su propia naturaleza no le da miedo que haya algún giro un poquito extravagante o algún momento salido de tono, porque al final quieres contar una cosa específica en un entorno más o menos contenido y ya está. El equipo creativo dice que, bueno, pues igual contamos más historias con algún otro personaje de este TVO. Pues yo que sé, hacen lo que os dé la gana. Pero este TVO es lo que es, y lo que es una pequeña joyita cortita de 6 números con la cual yo por lo menos me he reído mucho. Sí, hombre, a ver, son 6 números, pero son números de, no sé, 30 y tantas o 40. Son números trampas, sí. Aquí, ojo, porque es una cantidad de páginas importante. Porque, quiero decir, estaba mirándolo porque digo, iba a decir, bueno, es que en 6 números cuenta esto 3 veces más que cualquier cosa que te cuenten en Marvel o en DC en 6 números. Digo, sí, claro. Bueno, sí, es que en realidad son más bien cerca de 12 números de 20 páginas, por así decirlo. Entonces,
con eso ya puedes empezar a contar cosas. Sí, no recuerdo si todos tienen la misma paginación o no. No, yo tampoco. Sé que el último tiene 40 páginas. Y el primero era bien largo también. Entonces, bueno, pero no sé, es pues otra de esas pequeñas, de esos tebeos, de esas colecciones que te van ganando número a número conforme las vas leyendo, ¿no? Entre un montón de novedades irresistibles y tal, y coño, llegas siempre a We Are Taking Everyone Down With Us, y dices tú, bueno, a ver, son números largos, la cosa está muy liada, estamos ya a la altura del número 3 o el número 4... A ver qué pasa, en plan, con un poco de bueno, a ver qué pasa, a ver qué... Y siempre sales mejor de lo que entras, en mi caso al menos. Es uno de esos tebeos, quiero decir, el We Are Taking, el Sleep, de Thunder Cannon, el Everything, de Undying, no sé si alguno más, el Birith, Long Ago, tal vez. De estos que no, cuando estás leyendo el primer número no esperas que al final de año vayan a estar aquí. Que dices tú, esto es interesante y tal cuando entras a ellos, ¿eh? No una vez terminado el primer número, que igual tienes más claro que tienes algo interesante, algo atractivo entre manos. No, estas bien sea porque igual el equipo creativo no lo conoces demasiado, lo conoces pero nunca te han entrado bien, o porque la temática, como hablábamos antes de los zombies, no te llama la atención o lo que sea. Y una vez que la mayoría de ellas terminado, alguna de ellas ha avanzado mucho, como es el caso de Sleep, de repente están como, pues estoy aquí y te acuerdas de mí, y soy un gran tebeo. Sí. Tal cual. Si se mantiene en la memoria, normalmente algo tiene. Puede pasar también que sea un desastre mayúsculo con todas las letras gigantesco, pero normalmente ya lo habríamos dejado de leer con anterioridad, con lo cual, pues... Santas Pascuas, sí. De los errores procuramos además no acordar. No se lo tenemos en cuenta a nadie. Igual algunos sí. Por aquello de que pues es reincidente. Siempre es divertido en ocasiones. Pero vamos, lo demás no. Procuramos quedarnos con lo bueno. O con lo que nos parece mejor. Sobre todo ahora a fin de año. Exactamente. Bueno, pues We Are Taking Everyone Down With Us, de Matthew Rosenberg escribiendo, Stefano Landini dibujando y Roman Titoff y Jason Ward colorando para Image, es el último de los tebeos de la lista. Así que... Se ha acabado. Pues se ha acabado. Llegamos al final del programa, último programa del año. Felices fiestas. Acabad bien el año, feliz 2026. Y pues algún programa normal volveremos en alguna fecha indeterminada. Hombre, sí, es previsible que en algún momento de 2026, o sea, algo tendría que acabarse poco menos que el mundo para no hacer ningún programa en 2026. Yo tengo la garganta... No, hombre, en algún momento de enero y tal. Yo tengo la garganta algo mejor, así que bueno, todo para adelante. Pues nada, pues lo dicho, entrad bien en 2026, felices fiestas y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.